Bien, buenos días. Estamos en el Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el 12. Ayer terminábamos con el anterior. Entonces vamos a leer desde el primer versículo. Vamos a leer una sección bastante amplia, aunque, veremos si nos da tiempo a comentarlo todo. Vamos a leer hasta el versículo 27. Desde el 1 hasta el 27. Adelante, Isla. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este maltrataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos y dijeron que no hay resurrección. Que dicen que no hay resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por eso, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Vale, vamos a parar ahí.
Bien, pues lo que tenemos aquí, que ya empezábamos en el capítulo anterior, ayer, a partir del versículo 27 del capítulo 11, podríamos decir que es una especie de debate público que tiene Jesús con los dirigentes judíos, con los saduceos, que eran sacerdotes, con los fariseos, con aquellos que representaban la autoridad, por supuesto autoridad religiosa, ¿no?, en Israel. Entonces, habíamos dicho que ellos odiaban a Jesús, querían matarlo. Ya desde mucho atrás, a lo largo de la lectura del Evangelio de Marcos, pues hemos visto en distintas ocasiones cómo los fariseos se acercan a Jesús y le increpan de alguna manera, le hacen preguntas con motivaciones equivocadas, le quieren acusar, etcétera, ¿no? Incluso hasta en algunas ocasiones intentaron matarle ya. Eso lo tenemos por ejemplo, en el Evangelio de Juan, relatado, ¿no? Entonces, esta enemistad pues ha ido creciendo y aquí está llegando a la cúspide, ¿no? Estamos a tan solo unos días, unas horas, podríamos decir, ¿no?, de que apresen a Jesús y lo juzguen injustamente y lo lleven a los romanos para que lo sentencien a muerte, ¿no? Entonces ahora aquí en público pues tenemos este debate. Habíamos visto en el capítulo anterior que esta autoridad religiosa judía tenía miedo de Jesús y gran parte de su temor consistía en que el pueblo estaba creyendo en Jesús, que Él venía de parte de Dios, y cada vez más personas le seguían, ¿no? Y estos hombres, pues, que estaban bien posicionados en el poder, que habían ostentado una gran influencia, ¿no?, sobre la nación, pues ahora su posición apeligraba, ¿no?, porque la gente estaba volviéndose hacia Jesús, ¿no? Entonces, pues ellos querían quitárselo del medio, ¿no? Realmente no eran personas que honestamente estuviesen buscando la verdad para saber si, oye, quizá este hombre que hace todas estas señales, que estamos escuchando que hace tantos milagros, pues tal vez realmente sea él el Mesías, ¿no? Ellos no tenían esa honestidad en sí, ¿no? No estaban sinceramente buscando la verdad, sino por el contrario, estaban tan aferrados a su posición que no querían perderla por nada, ¿no? Ese poder que tenían, esa influencia, ese dinero también que ellos sacaban. Entonces, pues, habían decidido que a Jesús había que quitarlo del medio, ¿no? Entonces, como no se atrevían a apresarlo abiertamente, porque tenían miedo de la gente, entonces entablaron este debate público en el templo, que era el centro religioso, ¿no?, donde además, vísperas de la Pascua, pues multitudes de diferentes ciudades, incluso más allá de los límites de Israel, pues habían acudido y estaban llegando a la ciudad. Entonces estamos en un momento en el que Jerusalén está llena de gente, ¿no?
y el templo pues tiene mucha actividad. Y es allí en ese lugar donde van a entablar este debate con Jesús, haciéndole preguntas trampa para intentar, por medio de la astucia, dejarlo mal públicamente y así poder acusarle o mover la opinión del público, ¿no?, en contra de él. Más seguro. Claro. Eso es lo que están intentando hacer, ¿no? Entonces, ya empezábamos con esto en el capítulo anterior, cuando le preguntan, ¿no?, por ejemplo, en el versículo 28, bueno, en el 27 del capítulo 11, nos dice que allí en el templo vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esto representa, como decíamos, esa autoridad religiosa judía, ¿no? Y le preguntan a Jesús con qué autoridad él hacía esas cosas. Esto lo comentábamos ayer. Ahora aquí al principio del 12 Jesús va a contar una parábola, nuevamente en público, delante de todos, delante también de los que están allí en su contra. Es una parábola que, como hemos leído, habla o denuncia a estos saduceos, fariseos, a estos dirigentes. Y después, fijaos, cada sección de este capítulo pues son este tipo de preguntas que vienen a hacerle, ¿no? Por ejemplo, en el 13 vemos que dicen que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Entonces le van a hacer una pregunta, ¿no? En el 18 dice, vinieron entonces a él los saduceos, ¿no? Y también le van a plantear un asunto. En el 28 dice, acercándose uno de los escribas, ¿no? Fijaos, continuamente tenemos lo mismo, ¿no? Ese debate en el que le van a hacer preguntas complicadas a Jesús, usando de astucia, y cómo Jesús responde de una forma que les va a dejar sorprendidos. No son capaces de atrapar a Jesús, ¿no?, por medio de la palabra. Bien, pues al principio del capítulo 12 decimos que tenemos una parábola que cuenta Jesús, ¿no? Fijaos, vamos a leer el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bien, tenemos ahí la imagen en mente. Un hombre planta una viña, la viña tiene el árbol que da la uva, ¿no?, la vid. O sea, planta pues una serie de vides, ¿no? Y esa viña pues dice que la cerca con una valla, ¿no? Cava un lagar. Lagar es donde se iba luego a pisar la uva, ¿no?, para hacer el jugo o el vino. Edifica una torre de vigilancia y se la arrenda a unos labradores, ¿no? Y el dueño pues se va de viaje, ¿no?, y deja la viña en manos de pues unos hombres que él contrata. Quizá en vuestra Biblia tenéis ahí en pequeño una referencia. Isaías 5. ¿Lo veis ahí? Esta referencia aparece porque cuando vamos al profeta Isaías, que vivió pues unos de 700 a 800 años antes de que Jesús naciera, ¿no?, pues vemos que él contó en su profecía una historia muy parecida a esta, en el sentido en el que él también habló de
un hombre que edifica una viña, y esto pues lo decía de parte de Dios, y en esa historia que él cuenta dice que esa viña representa a Israel, representa a la casa de Israel. Pero en esa historia del profeta Isaías dice que Dios esperaba recibir un fruto de esa viña, pero no lo recibió. Recibió más bien un fruto amargo, uvas silvestres. Entonces Dios decide destruir su viña. Es una historia de juicio que tenemos ahí en el profeta Isaías, ¿no? Entonces ahora Jesús, delante de los dirigentes judíos, que eran estudiosos de las Escrituras, que conocían bien al profeta Isaías, pues cuenta una historia empezando de la misma manera, ¿no? Un hombre tenía una viña, la planta, ¿no? Es posible que ellos se acordasen, ¿no? Y dijeran, mira, esto es lo que Isaías contó y esa viña representa a Israel, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el transcurso de esta historia? Vemos que cuando llega el tiempo, ¿qué va a hacer el dueño de la viña que se ha ido lejos? Pues volver a por el fruto de su tierra. Sí. Va a enviar A los siervos para siervos que recibiese para de ellos recibir el fruto. el fruto de la viña. Pero los que habían sido contratados y estaban al cargo de la viña, ¿cómo? Le hirieron en la cabeza. Ellos van a comportarse de una forma agresiva contra esos siervos enviados por el dueño de la viña para recibir el fruto, ¿no? Y los atacan, los envían heridos, e incluso los matan, ¿no? Y esto el dueño lo hace en distintas ocasiones, envía siervos, y los labradores pues es como que se han apoderado de la viña y no están dispuestos a dar el fruto que su señor les está pidiendo, ¿no? Pero si se han beneficiado todo el tiempo. Ellos se han beneficiado. De la viña, y sin embargo, en sus corazones no está el Señor, sino todo lo contrario. Claro. Se están aprovechando de la viña que en realidad no es suya, porque ellos no son los dueños. No. Ellos fueron puestos a cargo, pero para que dieran, pues cumpliesen con la labor de cuidarla, mantenerla y después pues dieran a su señor, al dueño, el fruto que le corresponde, ¿no? Pero ellos decidieron aprovecharse para su beneficio y de alguna forma apoderarse de la viña, ¿no? Entonces, esta acción es repetida, ¿no? El dueño envía siervos, pero no hay manera. A la revía adelante. Y finalmente, el dueño nos dice la historia que envía ¿a quién? A su hijo. Envía a su propio hijo pensando que, bueno, es mi hijo, le tendrán respeto, ¿no? Entonces le envía allí a ver qué estaba pasando en la viña y ponerlo todo en orden y recoger el fruto que le corresponde, ¿no? Pero, ¿cómo reaccionan los trabajadores que habían sido a los que se les había arrendado la viña? Cuando ven al hijo, ¿qué es lo que hacen? Lo matan. Fijaos en el versículo 7, dice que dijeron entre sí. El heredero. Este es el heredero, ¿no? O sea que la viña al final será para él, ¿no? Matémosle y la heredad será nuestra, ¿no? Bien, Jesús termina la historia haciendo una pregunta, ¿no?
Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Ante este cuadro de que los que estaban allí a cargo de la viña, que la viña no era suya, pues maltratan a los siervos enviados por el dueño y finalmente matan al hijo. ¿Qué hará el dueño de la viña cuando regrese? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. O sea, va a estar bastante enojado, ¿no? Va a venir, va a ejecutar juicio contra aquellos labradores, les va a quitar la viña, seguramente los llevará para que sean sentenciados, y su viña la va a poner a cargo de otros, ¿no? Que sí que cumplan fielmente con el servicio. Bien, ¿qué pensáis que representa pues todo esto? La viña, los trabajadores que habían sido puestos a cargo, los siervos que eran enviados, el hijo, el dueño de la viña. La parábola de Jesús siempre pues representan algo, ¿no? En las historias que él cuenta, pues cada uno de los personajes y de las situaciones, pues tienen una enseñanza detrás, ¿no? El dueño de la viña, ¿quién sería? Dios. ¿Y el hijo? Jesús, ¿no? Y la viña, lo decíamos antes, ¿no? ¿Qué representaba la viña? Según el profeta Isaías, antes lo comentábamos, representaba a Israel, a la nación. Y esos trabajadores a los que se les había puesto a cargo, ¿quiénes eran? Sacerdotes. Eran los dirigentes. Los dirigentes, muchos de ellos sacerdotes, estaban, o sea, la autoridad en Israel estaba establecida para cuidar del pueblo, de la nación, espiritualmente hablando, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios y guiarles por el camino de Dios, ¿no? Esa era la razón por la que Dios había puesto pastores, había puesto una autoridad en su pueblo, ¿no? O sea que lo que a ellos les correspondía era hacer eso, no aprovecharse del pueblo para su propio beneficio y aferrarse de esa manera al poder y a la posición, sino su función era más bien la de alimentar espiritualmente a la nación, cuidar de ellos, enseñarles la palabra de Dios, tratarles con amor y con justicia y guiarles en la voluntad de Dios, ¿no? Pero, ¿estaban haciendo eso los dirigentes judíos? No. De hecho, decimos que ellos eran precisamente los que querían matar a Jesús, ¿no? Era una autoridad corrompida. Les pone como malos. Como malvados. ¿Y quiénes son esos siervos que habían sido enviados para recibir del fruto de la viña? ¿A quiénes representaban? Los profetas. A todos esos hombres de Dios que habían venido de parte de Dios porque los dirigentes estaban corruptos, ¿no? Entonces venían a pedir cuentas, ¿no? Y todos fueron maltratados. O sea, esta historia nos está contando que no solamente en la época de Jesús, sino a lo largo de la historia, y esto lo tenemos también cuando leemos el Antiguo Testamento, esta misma realidad, y es que, por lo general, la autoridad en Israel, en Judá, siempre se corrompía. Bien, y finalmente el Hijo, ¿a quién decimos que representa? A Jesús. ¿Pero qué van a hacer los que están al mando con Jesús? Lo van a matar, ¿no? Bien, esto era exactamente lo que estaba pasando y Jesús cuenta esto
en este debate público, en el templo, delante del pueblo y delante de estos dirigentes, que le están haciendo estas preguntas trampa para intentar desacreditarlo públicamente, que es lo que tenemos en todo este capítulo 12, pero vemos que en cada una de esas preguntas la astucia de ellos no va a poder superar la sabiduría con la que Jesús responde, ¿no? Entonces, en vez de quedar mal Jesús delante de la multitud, son ellos los que quedan mal, ¿no? Bien, entonces Jesús está contando esto delante de todos, abiertamente. ¿Qué creéis que esto va a producir en esos dirigentes que están escuchando la historia? ¿Comprenden ellos que Jesús está haciendo referencia a lo que estaba sucediendo y a ellos como autoridad malvada, corrupta? Versículo 12, ¿qué nos dice allí? Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos comprendían muy bien, ¿no?, lo que Jesús estaba diciendo. Sabían que esa parábola, cuando habla de esos trabajadores malvados, se refería a ellos, ¿no? Y querían matarlo, ¿no? Estaban llenos de odio contra Jesús. Pero tenían miedo. ¿Por qué? Porque dice, a ver si vamos a meternos aquí, lo apresamos y el pueblo coge piedras y nos apedrea, ¿no? Entonces crujían los dientes contra Jesús, pero no se atrevieron a hacerle nada, ¿no? Entonces a continuación pues van a seguir intentando, por medio de la palabra, cazarle de alguna manera para poder acusarle o mover la opinión de la gente. Adelante. Bien, ¿creéis que esto puede aplicarse también a nosotros hoy, en nuestro tiempo? Sí. ¿Creéis que también pasan situaciones parecidas en las que la autoridad en la nación o la autoridad religiosa, vamos a ponerlo así, dentro de ciertas iglesias, se corrompe y en lugar de servir a la gente y guiarla en la voluntad de Dios, en amor y en justicia, pues se aprovechan de otros para su propio beneficio? Sí. ¿Creéis que esto también acontece hoy? Eso acontece actualmente. Ellos buscan su propio beneficio, no que la salvación para el pueblo. Esto sucede tanto a nivel político como a nivel religioso, ¿no? Incluso a nivel empresarial, incluso dentro de la propia familia. Vivimos en una época, aquí en España y en gran parte del mundo, en una época de crisis de autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades no desempeñan bien su función. Lo hacen a la manera del mundo, corrompidos por su codicia, su egoísmo, su maldad, ¿no? Entonces esto lo vemos en todos los ámbitos. Si pensamos en la política, seguramente estamos en la época de toda la historia de la democracia española en la que la política está más corrupta, peor que nunca. Tenemos los peores políticos de toda la historia. Y los que están allí... Y no solo en España, en Argentina, es mundial. Tuvieron antes, ahora no sé con esto. Son personas que, vosotros fijaos que la palabra ministerio, ¿no?, se habla mucho de ministerios, ¿no? Las diferentes áreas de trabajo dentro del gobierno se le da esa palabra ministerio, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio del Exterior, Ministerio de Educación, Ministerio... muchas cosas, ¿no? La palabra ministerio, ¿qué significa esa palabra? Ministrar. ¿Qué significa ministrar? Enseñar. No. ¿Cuál sería un sinónimo? Servicio. Servicio. El puesto que
que le corresponde. La palabra ministerio significa servicio. Ministrar es servir. Es un sinónimo. Es la misma palabra, tiene el mismo significado. Entonces, se supone que los que están ministrando están sirviendo, en este caso desde la política, a la nación, ¿no? Al pueblo. Pero ¿es eso lo que sucede? No. No hay ese servicio. Lo que pasa es que se utiliza esa posición para aprovecharse egoístamente para el propio beneficio de uno, ¿no? A nivel de la política, pero también sucede muchas veces a nivel religioso también. Hay muchas iglesias donde esto sucede, ¿no? En el que los que están al frente, podemos hablar de la Iglesia Católica, podemos hablar también de muchas otras denominaciones, tanto de la ortodoxa, de la evangélica incluso, ¿no? Muchas denominaciones donde vemos que las autoridades se corrompen, ¿no? También sucede incluso a nivel de la familia, ¿no? Donde el cabeza de hogar se corrompe igualmente, ¿no? Entonces vivimos en una época de crisis de autoridad. No se desempeña bien esa función delegada por Dios que tienen aquellos que están al frente. Ahora, en esta historia vemos que el dueño de la viña se enoja, ¿no? Y con razón, de una forma justa, ¿no? ¿Y qué va a hacer finalmente? Traer juicio, ¿no? ¿Creéis que hoy en día Dios también se va a enfadar con aquellos que no desempeñan bien su función de autoridad, sino que se están aprovechando de otros y que dándoles oportunidades y no se arrepienten, Dios también ejecutará un juicio severo contra ellos? Sí. ¿Podemos asegurar que eso será así? Sí. Sí, ¿no? Ajá. La forma de proceder de Dios y su carácter no han cambiado, ¿no? Ajá. Entonces, a mayor cargo, mayor responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Bien. Yo creo que hoy, igual no sé si es el momento, aprovechándose muchas veces del miedo porque, y de no tomar la posición, claro, como que hay un movimiento, cada uno se desplaza un poco de su lugar, no tomar el lugar junto con el miedo del que se beneficia mucha gente también. Vamos propiciando y haciendo que ese miedo suba la sociedad. Bien, ¿de qué forma ejecutó Dios juicio en la época esta del primer siglo contra aquellos dirigentes judíos que mataron a Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Alguien conoce la historia? ¿Sí? Sí que pasó en realidad. Ajá. Primero de todo, lo que tenemos primero de todo es que Dios entregó su reino a otros, ¿no? Jesús levantó otro gobierno delegado, ¿no? En representación de Dios aquí en la tierra, que eran pues muchos de sus discípulos, ¿no? Y Jesús fundó la iglesia, ¿no? En representación del reino de Dios en la tierra, que no es lo que hoy en día mucha gente llama como iglesia, sino que es la comunidad de creyentes, de discípulos de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, formó un nuevo pueblo y puso a cargo de ese pueblo otros pastores, ¿no? No los que estaban allí en ese momento como fariseos y saduceos. Pero
esto fue más allá. En el año 70, cuando Jesús ya había resucitado y se había marchado, vino Roma, sitió Jerusalén y la destruyó. Destruyó el templo completamente. Y el templo, que era el centro, podríamos decir la sede de la actividad religiosa judía, no se ha vuelto a levantar hasta el día de hoy. En estos 2000 años que llevamos de historia, desde que Jesús vino a la tierra, el templo fue destruido en el año 70 y no se ha vuelto a levantar. O sea, realmente el juicio de Dios llegó, ¿no? Llegó contra la nación y contra aquellos dirigentes, ¿no? ¿Y de qué manera estaba destruido? Quemado, ¿no? Sí. Vino el ejército romano porque se había levantado una revuelta allí en Jerusalén. Entonces vinieron, destruyeron completamente esa revuelta y el templo lo derribaron. Lo derribaron y le prendieron fuego también. Y ahí se va a cumplir otra profecía de Jesús que vamos a ver en el capítulo siguiente, en el que Jesús dice que en el templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y eso sucedió de forma literal. Bien, entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia, de esta parábola, para nosotros hoy? Bien, pues lo primero que podemos aprender es que Dios se enoja cuando uno utiliza la función que Dios le ha encomendado, su trabajo, el servicio que Dios le ha encomendado, quizá la posición de autoridad, para de forma egoísta aprovecharse uno y utilizarla para su propio beneficio en lugar de servir a otros, ¿no? Que es lo que Dios espera. Podemos aprender que Dios se enoja y que si no hay arrepentimiento, Él traerá juicio. Dios siempre ha obrado de esa manera, ¿no? ¿Qué podemos esperar para aquellos que se corrompen y que no están dispuestos a arrepentirse? Tarde o temprano el juicio de Dios llegará. Nadie se saldrá con la suya delante de Dios. Nadie. Aquellos que no se arrepienten y hacen el mal rendirán cuentas ante Dios. Bien, esa es una aplicación de esta parábola del primer pasaje del capítulo 12. Hay otra escritura que Jesús cita aquí en el versículo 10 y 11. ¿Lo leemos? Ni aún esta escritura. ¿Quieres leerlo, Rubí? Sí, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora Jesús cita, al final de su historia, cita un pasaje bíblico, es un salmo, que nos habla de una piedra que desechan los edificadores, pero que en realidad es la piedra más importante. ¿Esa piedra quién es? Jesús. Esa piedra representa a Jesús. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, habla de Jesús como la piedra angular, la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era la piedra más importante cuando se comenzaba una edificación. Era una piedra que se ponía en la base y sobre esa piedra es la que daba la orientación al edificio. Sobre esa piedra y siguiendo esa orientación, solía ser una esquinera, ¿no? Se iba a edificar todo lo demás. Entonces, ¿qué significa esto que Jesús está diciendo? Que tenemos que seguir lo que Él dice. Seguir al Señor. Y Seguir a ser Jesús. lo más parecido a Él. Esa sería una aplicación para nosotros, ¿no? Y para la nación que estáis escuchando, para los dirigentes, ¿qué era lo que les está diciendo, lo que les estaba queriendo Jesús transmitir con esta
esta cita del Antiguo Testamento? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Uh-huh. Fijaos, dice la piedra que desecharon los edificadores. ¿Los edificadores quiénes serían? Los sacerdotes y dirigentes. Uh-huh. Son los mismos que los labradores, ¿no?, de la viña, ¿no? O sea, ellos estaban construyendo, ¿no? Supuestamente tenían que construir pues el edificio de Dios, ¿no? Sí. Vamos a decir el reino de Dios en la nación. ¿Cómo? Pues enseñando la palabra de Dios, siendo un ejemplo, cuidando de las personas con amor, haciendo justicia, ¿no? De esa forma iban a edificar el reino de Dios en la tierra. Pero sabemos que eso no lo hicieron así. En realidad estos hombres corruptos estaban construyendo su propio imperio, ¿no?, a costa de otros. Utilizando el nombre de Dios, estaban construyendo su propio reino. Entonces Jesús dice que ellos desecharon, ¿no?, una piedra que en realidad era la piedra principal, era la más importante, y ellos la desecharon. Paso de él. Y esa piedra principal, ¿a quién decimos que representa? A Jesús, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. La piedra viva, tengo que decir. Más para acá. Capítulo 2. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2. Fijaos en el versículo 7. El apóstol Pedro utiliza el mismo versículo, la misma referencia que de Jesús, ¿no?, del Antiguo Testamento, de ese Salmo 118. Fijaos. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fijaos, es la misma frase, ¿no? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 6 utiliza otra escritura también hablando de una piedra, ¿no?, que representa a la misma persona, de la misma piedra. ¿Cómo lo dice en el versículo 6? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Uh-huh. Fijaos ahora el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? ¿A quién se refiere el apóstol Pedro? A Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta piedra principal representa a Jesús. Bien, entonces, lo que Dios está construyendo en la tierra, ¿sobre quién lo está construyendo? Sobre los apóstoles, los discípulos de Jesús. Más concretamente sobre Jesús, ¿no? Todo lo que Dios está edificando en esta tierra, lo que es obra suya, lo está haciendo sobre la base de Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en el edificio de Dios, si formamos parte de su obra,
¿sobre quién tenemos que estar? ¿Cuál debe ser nuestra base? Jesucristo, ¿no? Si estamos, vamos a poner este ejemplo. Si yo estoy en una religión que no está basada en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, que tal como leemos en el Evangelio, dio su vida por nosotros en la cruz para reconciliarnos con Dios y resucitó de los muertos, y que es el Señor que un día regresará para gobernar. Si yo no estoy en una religión basada en esa creencia y en esa persona de Jesucristo, ¿puedo decir que estoy entonces, según lo que estamos leyendo, en una religión falsa que no viene de Dios? Sí, ¿no? Ajá. Esa religión no viene de Dios. Dios no está construyendo eso. Lo están construyendo los hombres, seguramente influenciado por el propio Satanás. Pero Dios no está detrás de esas religiones. Todo lo que Dios está construyendo en la tierra lo está haciendo sobre la misma base, sobre la misma piedra, que es Jesucristo. Ahora, otra aplicación de esto. Si yo construyo mi vida aquí en la tierra sobre otra base que no sea Jesucristo, vamos a decir, si yo desecho las enseñanzas de Jesús y construyo mi vida de otra manera, quizás sobre mi propia codicia, quizás sobre ciertos sueños y planes que tengo que son egoístas, quizás sobre ciertos pecados, ¿no? Pero estoy desechando las palabras de Jesús, entonces podemos decir que estoy construyendo algo sólido que va a ser permanente, que va a perdurar, que va a ser aprobado por Dios, o más bien algo que se va a venir abajo. Ajá. Uh-huh. Entonces la palabra de Dios en ese sentido es clara. La única base válida para Dios es Jesucristo. Y esa es la piedra que habían desechado los dirigentes judíos. Entonces, ellos estaban construyendo, sí, estaban construyendo su propio reino, su propio imperio. Pero ese imperio estaba destinado a la destrucción, a venirse abajo. Ahora, nosotros, como siervos de Dios, podemos aplicarlo a la ONG, ¿no? Venimos aquí a la ONG a servir al Señor. Estamos allí pues atendiendo a los necesitados, enseñamos la palabra, predicamos el Evangelio, damos comida, damos ropa, etc., ¿no? Si queremos hacer una obra que sea realmente la obra de Dios, si queremos construir su reino aquí en este lugar, ¿sobre qué base tenemos que hacerlo? Sobre Jesucristo. Es decir, tenemos que prestar atención a Jesús y seguir sus enseñanzas. Tenemos que orar y buscar su dirección para que sea Él el que dirija la ONG, para que sea a su manera. Tenemos que hacerlo de forma que le representemos bien, representando su carácter, haciéndolo en su amor, haciéndolo de una forma que le represente bien, ¿no? En justicia, en su paz, en su amor. Tenemos que escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Si lo hacemos de esa manera, entonces estamos construyendo sobre Él, sobre la persona de Jesús. Y esa construcción, esa sí que es la obra de Dios, sí que es su edificio. Y eso sí que va a perdurar. Eso sí que va a llevar el fruto que Dios quiere. Si lo hacemos de otra manera, sobre otra base, está destinado a la destrucción.
no representará a Dios, no es su edificio. ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Ser fiel a él y con honestidad Uh-huh. para llevar las cosas rectas. Uh-huh. Entonces, todo lo que construyamos en nuestra vida, si queremos construir una familia en la familia que tenga la bendición de Dios, que sea obra de Dios, o una empresa, quizá un trabajo. Estábamos hablando de la ONG. Si queremos edificar una iglesia que represente bien a Dios y que sea obra suya, todo lo que construyamos en nuestra vida, para que tenga la bendición de Dios, para que sea Él el que lo esté construyendo, ¿sobre qué base tenemos que hacerlo? La base de Jesús. Jesucristo, hacerlo bien, Uh-huh. lo que Él nos manda, cómo nos dirige la palabra. Uh-huh. Ahí nos enseña todo lo que debemos hacer siempre. Uh-huh. Es que Si queremos agradarle a Jesucristo, tenemos que seguir sus enseñanzas. Uh-huh. digámoslo así, la suerte que tenemos, la suerte de tener la palabra de Dios, tener la guía de todo. Fijaos, vamos a terminar con otra parábola que contó Jesús en relación a esto de lo que estamos hablando, que está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 24 al 27. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Encontráis un parecido entre esto que está diciendo Jesús y lo que estábamos hablando? Claro, si no estamos firmes en Jesús, vamos a caer como esa casa que estaba construida solo con arena. Sobre la arena, ¿no? Fijaos que Jesús empieza en el 24 diciéndolo así, ¿no? Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es el que edifica sobre la arena. Entonces, si queremos construir bien, tenemos que construir sobre Jesús, sobre una confianza sólida en Él, y tenemos que construir sobre sus palabras, prestando atención a sus palabras y haciendo lo que Él nos dice. Así vamos a construir bien, sobre un buen fundamento. La importancia de no tener prisa, ¿verdad? La construcción lleva tiempo, ¿no? Cuando estamos un poco desesperados, tenemos prisa nos surge todo mucho. Las cosas importantes, es importante no tener prisa. Bien, ¿algún comentario más sobre lo que hemos estado aprendiendo hoy? ¿Algún detalle que se nos haya escapado o alguna aplicación más de esto que queráis resaltar, algún ejemplo, algo que decir sobre
el pasaje de hoy, sobre la enseñanza de hoy. Aunque vengan tiempos malos, que nos encontremos angustiados, desesperados, como es ahora en esta época que vivimos. Hay mucha gente con estrés, o, bueno, a lo mejor estás tan tranquilo pero no te entra un estrés, lo que dice Cari, y ya no sabes qué te pasa. Y tenemos siempre que volver a Él, a Jesús. Qué bueno eso, sí. Y siempre Él nos va a ayudar. ¿Sí? Orando, hablando con Él. Claro. Siempre. Nunca nos deja. Siempre habrán tormentas, pero llegará la calma. La calma. Por ejemplo, anoche estaba escuchando las noticias del Boeing 737, no sé en qué país. Murieron como 17 personas, iban 91 personas. Eso fue noticia mundial. Pues es lo que... Ayer, anoche. fue noche. Sí, ¿Ha habido un accidente? sí, un accidente aéreo. Vaya. Sí, entonces pues todo lo que está escrito en la Biblia va pasando. Todo va pasando, pero todo lo que pasó en Rusia, todo lo que los incendios que hubieron, todas las personas que fallecieron, todo se va viendo, todo se va viendo a la luz. Claro. Todo eso es luz diaria. Es bueno. La vida aquí en la tierra es algo temporal, ¿no? Que pasa rápido en realidad. Y cuando estemos delante de Dios, se va a manifestar qué es lo que hemos construido aquí en la tierra. Y todo lo que no sea el fundamento de Jesús, todo se va a venir abajo. Todo lo que no sea esa base, pues es algo egoísta, codicioso, lujurioso, un propio imperio personal que se va a derrumbar. Pues sí. Por ejemplo, yo hablaba mucho